Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. ¡Flamean las banderas! ¡Caen los papelitos por el aire de Caput! ¡Cantan esas hinchadas! Porque así comienza. Bote al agua. No. Agua a tierra. No, déjese de joder, nada que ver con el agua. Usted es lo mío, viva el vino. No, esto se llama bote a tierra. Escúcheme, me queda la garganta seca, ¿no tiene un vino? Una damajuana le voy a dar a usted. Usted es un amigo, tómesela. Pero me la tomo con usted, viejo. Usted es un buen amigo. ¡Corten! Usted es un buen amigo. Usted es un buen amigo. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego. Salimos a la cancha con uno de más. Campeón, levantar la copa, esa es nuestra ilusión. No nos importa el rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego. Salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Aviso que
Tardamos en volver al aire porque pesa el hombre este, medio borracho, pero hubo que tirarlo por el ascensor a ver si se iba. Y porque compartimos un poco de Dama Juana, hay que admitirlo también, ¿no? Bueno, sí, pero viste, el vino es vida. Como decía Homero Simpson, qué grande ese hombre que transformaba el agua en vino. Buenas. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo Bote a Tierra que disfrutás, como todos los viernes aquí por Radio Caput, hoy con un programa con muchísimo que hablar porque se jugó prácticamente toda una nueva fecha en la Primera C, pasados por agua, la mayoría, en algunos casos suspendido y después continuado. Algunos casos continuados, otros casos definitivamente suspendidos, como es en el caso de Central Ballester y Sportivo Barracas, el caso de Leandro N. Alem y Juventud Unida. Hasta recién llegué empapadísimo también, así que sigue lloviendo. Decir que es curcio, bueno, es sintético, entonces... Sí, pero igual, pero si se hacen lagunas... Sigue lloviendo, ¿no? Yo quería comentar, porque ahora van a venir los resultados, que hubo partidos que no se suspendieron. Yo vi un cortecito hace un ratito, como por ejemplo Puerto Nuevo con Sacachispas, y era vergonzoso, porque eran lagunas que había en el medio de la cancha, y no se suspendió. No se suspendió, o sea, realmente a veces uno dice, bueno, sí, para que, no sé, no tenga que volver el plantel, ¿viste? Pero, a ver, la parte física de un jugador también hay que tenerla en cuenta. Un resbalón mal, ¿viste? Si terminás contra un paredón. Sí, y además choques por deslizar, ¿no? Uno desliza, se te puede trabar la pierna con algún lugar que no está mojado, y puedes venir alguna lesión ligamentaria, totalmente. Es peligroso, es lo que a nosotros nos gustaba cuando estábamos en los potreros, ¿no? Pero esto es distinto. No vivíamos de eso. Hay una organización detrás, así que bueno, uno supone que si se jugaron todos estos partidos es porque estaban en las condiciones dadas para que así fuera. Primero y principal, tenemos muchísimo que hablar, tenemos mucho que recordar. Y no nos presentamos, qué vergüenza. No presentamos a Joaquín en la operación y en la puesta al aire, nuestro querido Joaquín, que es un galán, pero no el de Pimpinela. Sí, tampoco el de Yo me quiero casar. No, tampoco. Pero, miren, una camisa, muy bien, viernes a la noche. Teniendo en cuenta el día o la noche. Claro, camisa blanca, termina todo húmedo, pero bueno, la intención está. Sí. Lo importante es ir a la ofensiva. Termina amarilla, exactamente. Y a quien tenemos aquí a mi lado, al que más sabe del fútbol argentino, el que todo lo recuerda, el que todo lo comparte, el que conoce casi todas las canchas. Sí, me faltan algunas. Sí, le faltan algunas, pero de más todo que ahora el país. Que cambiaron, ¿viste? Porque, a ver, hay canchas nuevas y me gustaría volver ahí. Sí, obvio. Carlito Seriani con nosotros. Gonzalo Quintas, ¿cómo está? Lo ¿Todo veo bien? Mojado. La verdad que sí, hoy fue un día complicado, con mucho tiempo en la calle, justo cuando llueve. Y da la casualidad que, esto lo podemos decir después para un bote a tierra, pero adelantarlo. Cada vez que estás en un lugar bajo techo, deja de llover y hasta sale el sol. Pero cuando pisás la calle, empieza la nubecita, a llover, la famosa nubecita que de la Pantera Rosa. Totalmente. Bueno, no, a mí me tocó al revés. Tuve partido y salvo un diluvio de 8 minutos. Ah, bueno. Ahí, me salvé. Mira, estoy seco. El problema ahora. Obvio. Vamos a, antes de meternos en lo que fue el inicio de la fecha de hoy, porque en la Primera B Metropolitana vos estuviste en la cancha, Arsenal buscaba quedarse con la primera, con el primer lugar. Y ahora, Broly Adrogué, que en cierta forma es un clásico, buscaba salir de abajo. Exactamente, y Excursionistas ahora, hace minutitos, comenzó su partido con la intención de tomar esa primera división. Claro, porque al empatar Arsenal puede serlo. Exactamente. Pero antes vamos a ir a la Primera Nacional porque vamos a
a meternos en la vida de un equipo que reposa por el momento en esa figura de ser uno de los máximos animadores de su zona. Ahí donde lidera Gimnasia de Jujuy, donde está peleando Atlanta, Temperley, 3 equipos con pasado muy importante en primera división, están luchando a brazo partido. Y allí está también Tristán Suárez, con sus herramientas, con todo su esfuerzo. Que, a ver, si uno diría Tristán Suárez, en un principio quizás vos decís, bueno, tiene que hacer un gran campeonato, primero para salvarse del descenso, ¿no? Sí. Bueno, es tan bueno el papel que está haciendo y el desempeño que está dejando y tan sólido el rendimiento que está teniendo Tristán Suárez, que si sigue sacando algunos puntos más, a falta de 15 fechas, 14 fechas, podemos decir, puede salvarse directamente del descenso. Sí, yo creo que ya la meta va para arriba. Y no la meta para es abajo. completamente arriba, quedando ahí nomás de Gimnasia de Jujuy, que se escapó un poquito, pero Tristán Suárez está ahí con un equipo dirigido por José María Martínez, que El Pancho. es un verdadero conocedor de la categoría, sabe mucho y sabe mucho con el plantel y con su gran arquero, Joaquín Vigo, un guardameta muy joven, pero con una seguridad, una firmeza bajo los 3 palos poco habitual, y que viene también de conseguir un ascenso con Estudiantes de Río Cuarto, viene de jugar en Gimnasia de Jujuy, así que conoce el paño en Arsenal y lo tenemos aquí en línea. Joaquín, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Decime que estás bajo techo, porque arrancó una lluvia que no sé si para. Sí, justo cerré un poco de ventanas porque me volaba todo, así que ya estoy guardadito adentro. Veías la vaca de Twister. ¿Qué campañón que están haciendo con Tristán Suárez? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, la verdad que sí, muy contento por el presente que estamos teniendo, tanto personal como grupal. Es algo que yo vine a buscar a principio de año, así que nada, contento por cómo está yendo. Esperemos ir así hasta el final del torneo y bueno, ver qué depara, ¿no? Pero más allá de eso, creo que estamos muy conformes por lo que hicimos hasta el momento. Te remonto a esa pretemporada, a esos días de enero en donde se juntan para hacer todo el trabajo intensivo. ¿El objetivo siempre fue pelear bien arriba o primero empezaron más cautelosos, tratemos de zafar del descenso y después vemos, y llegaron hasta aquí? No. Siempre fue el de pelear, el de estar ahí compitiendo. Buenísimo. Los primeros puestos. Ya se había logrado el año pasado, que hicieron, la verdad, que un campañón los chicos que estuvieron el año pasado. Y yo también me propuse eso, venir a un club a tratar de jugar minutos y obviamente que tengamos un buen pasar en la categoría, en el torneo. Así que nada, nos lo propusimos desde el principio de año y creo que lo estamos consiguiendo de una manera espectacular, ¿no? Qué gustazo nos estamos dando de charlar con Joaquín Vigo, el arquero de Tristán Suárez. Carlitos. Joaquín, buenas noches. Carlos te habla. Decime, por haber hablado con compañeros tuyos o jugadores de Tristán del año pasado, todo el mundo me dice que es muy claro Pancho en lo que quiere dentro de una cancha. ¿Es así? Vos como actual, digamos que integrante del equipo, ¿lo sentís así? Hola, Carlos, buenas noches. Perdón que te corté. No. La verdad que sí, es muy claro. Como dije recién, la idea era tratar de repetir o incluso mejorar la campaña del pasado, lo estamos haciendo. Y después, más con respecto a tu pregunta, nosotros nos plantamos de igual manera en cada cancha. Sí. No esquivamos a nadie, sabemos que no somos ni más ni menos que nadie, entonces creo que el juego que podemos llegar a hacer de local lo podemos hacer de visitante. El único condicionamiento es que por ahí hay un poco de gente que no es de tu club, pero después somos 11 contra 11 y creo que quedó demostrado, ¿no? Sí, obviamente, sí, totalmente de acuerdo con vos. Te voy a llevar al
al día de hoy. O sea, me imagino que mañana va a estar la cancha pesada, va a estar la cancha rápida. No sé cómo estarán ustedes porque viajan al interior, pero a ver, por experiencia, por años en el puesto, ¿se le hace más difícil al arquero con cancha pesada, que le hace patito, que le pica? ¿Cómo es ese tema? Mejor que vos a nadie preguntarle esto. Sí, sí, va a estar complicado, más que todo por el clima y bueno, y más por la cancha en la que vamos. Vamos a Santiago del Estero, nosotros jugamos el lunes. No está en buenas condiciones para nada, y por ahí, primero como equipo nos condiciona un poco, porque la idea nuestra siempre es intentar jugar por bajo, no tenemos jugadores de gran porte para tirar y buscar una segunda pelota, así que a nuestro siempre es tratar de hilvanar pases y tener profundidad. Pero yendo a lo personal, por ahí sí, tener la cancha, bueno, en este caso, por ahí que va a estar fea, va a estar no en sus condiciones como debería estar, se hace un poco más complicado, por ahí por algún pozo, por algún bache que tenga la cancha, y si llueve más todavía, porque puede llegar a tener barro, entonces sí, se hace un poco más complicado el tema de por ahí recibir una pelota, un pase atrás, o un remate que pueda llegar a picar antes. Pero bueno, hay que prepararse para lo que nos toque y afrontarlo de esa manera. Qué linda que está la cancha de Tristán Suárez. Sí. Está hermosa, el campo de juego se lo ve un billar. Y además, en cuanto a productividad, es verdaderamente una fortaleza. Primero, ¿cómo ves el campo de juego? Y por el otro lado, ¿cuál es la receta? Porque no es nada, uno dice tenemos que hacernos fuerte de local, pero del dicho al hecho es difícil. ¿Cuál ves que es la receta? Sí, por ahí la cancha no está del todo como querríamos. Por ahí en la pantalla se ve de una manera y por ahí lo que pretendemos nosotros, un cuerpo técnico, por ahí le falta un poquito más. No ha estado como, por ejemplo, el año pasado, que sí ha estado 10 puntos, pero más allá de eso intentamos hacer nuestro juego de igual manera. Eso no quita que no podamos tratar de imponernos. Y después la fortaleza, y yo creo un poco también el tema de que la cancha es un poco más chica, por ahí a la gran mayoría de los otros equipos de la categoría, y por ahí al entrenar tanto tiempo nosotros en esas dimensiones, creo que te hace conocer cada milímetro de la cancha y por ahí te podés imponer. Qué gran torneo que estás haciendo particularmente, me vas a decir es todo el equipo, obviamente, pero 11 vallas invictas en 17 partidos jugados, jugaron contra equipos muy poderosos. 14 llevo, ¿Cómo? ¿14? 14 ya, mirá. En 21. Mira, 14, claro, 14 de 21, pero un porcentaje impresionante contra equipos de muchísimo peso. Ahora, describime esa sociedad con, por ejemplo, con Agustín Baldi, con Mauricio Guzmán, que creo que las sociedades es lo que fortalece al deporte, ¿no? Siempre se hablan del 9 y del 11, del 10 y del 9. Ahora, el arquero y los dos centrales, ustedes solidísimos. Sí, la verdad que sí. Ni proyectándolo, por ahí me imaginaba tenerte presente. La verdad que tenemos, creo que defensivamente somos de lo mejor de la categoría. Sí. Nos han convertido muy poco. Los chicos que le ha tocado jugar lo han hecho muy bien. Creo que también ese es un todo, ¿no? Porque no solamente hay que rescatar, bueno, en este caso, a mí o los centrales, porque la verdad que los mediocampistas hacen un esfuerzo físico enorme para llegar al área rival y después volver a defender, el 9 también. Entonces creo que es un poco lo que laburamos todos los días, ser muy ofensivos, eso sí, ser muy ofensivos cuando tenemos la pelota y atacar, pero también el retroceso creo que es súper importante. Me parece que partiendo de la base desde abajo y teniendo una defensa sólida, creo que después los goles vienen, en algún momento llegan, entonces creo que es un combo, ¿no? Vi equipos, ya te dejo Carlitos, pero vi equipos de torneo sobre todo de la primera división, arqueros, que no salen en los centros, se quedan bajo los tres palos, algo que es peligroso y además que
lo importante es utilizar los brazos, ¿no? Es el plus que te da este deporte. Y respecto a ese tema, te quiero preguntar, ¿cómo trabajás vos y cómo ves el tema de cortar los centros, salir, las lecturas? ¿Lo hablás con ellos y en ese momento, con una mirada, va uno o va otro, va siempre vos? ¿Cómo trabajan eso? No, sinceramente, yo es algo que el juego aéreo por ahí me siento muy bien, por ahí capaz que tengo una buena lectura de juego y puedo interpretar dónde pueda llegar a caer la pelota cuando está por patear el rival. Me siento muy cómodo saliendo a cortar centros. Así que nada, de igual manera es algo que ya lo venimos logrando obviamente con el equipo. Por ahí también peco un poco de ansiedad, a veces que por ahí me tengo que quedar y por ahí intento salir igual y bueno, me ha pasado en otros momentos, en otros equipos que he fallado, pero creo que esa es una virtud que por ahí tengo, que puedo disfrutar, entonces no quiero dejar de usarla, ¿no es cierto? A ver, Joaquín, vos estuviste en Gimnasia de Jujuy, estuviste en Estudiantes de Río Cuarto, como integrante de un plantel del interior. Te lo pregunto, porque ahora Suárez sí tiene que ir al interior, pero Suárez tiene Atlanta, tiene Chacarita, tiene equipos que son de acá. Pero los equipos del interior, cuando son visitantes, tienen que recorrer muchos kilómetros. ¿Cómo se siente ese plus de jugar de visitante y de Jujuy tener que venir a Buenos Aires, o ir a Mendoza, o ir a Comodoro? Ya te pregunto porque lo viviste. Sí, se siente bastante. Es más, nosotros el año pasado con Río Cuarto en Estudiantes hacíamos todo en colectivo, porque estábamos en el medio de la ciudad, del país, perdón, entonces por ahí, y el avión era ir hasta Córdoba, entonces teníamos un viaje de Río Cuarto a Córdoba y se complicaba, hacíamos todo en colectivo, salíamos con anticipación, pero igual, no es lo mismo, ¿viste? Claro. El cansancio, las piernas y demás, te hace por ahí fatigarte un poco más. Lo bueno de estar en Jujuy usábamos mucho avión, teníamos un aeropuerto muy cerca y usábamos mucho avión, y la ventaja de estar en Buenos Aires es esa, que tenés muchos partidos, ya sea de local o visitante, en Buenos Aires, entonces concentrás en el club, estás también en tu cama ahí en el club y salís un rato antes para la cancha. Eso tenés una ventaja muy grande en ese sentido. Joaquín, tuvieron una seguidilla de partidos realmente importantes, Temperley, Chicago, Chacarita, se suspendió San Martín de San Juan. ¿Esta suspensión les vino bien para preparar el encuentro ante Chacarita, para por ahí airear un poco la cabeza, tener un fin de semana para descansar y para pensarlo? ¿O les complicó un poco la programación porque después viene Santiago del Estero, Jujuy y San Juan? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, obviamente, se dio por el tema de lo del Mundial, ¿no? Pero me parece que nos vino bien porque, perdimos con Temperley de visitante cuando por ahí creo que era un partido medio, como que era un empate, vino de un error por ahí también nuestro, un poco mío también, nos golpeó bastante porque, perdimos poco durante el año y nos golpeó mucho, no estábamos acostumbrados a perder, pero creo que nos sirvió para tener un golpe de realidad y preparar los partidos que siguen de buena manera. Sí, es verdad que tenemos 3 viajes bastante largos, pero no, creo que estamos enfocados al 100. Venimos haciendo un gran laburo y como dije recién, vamos a ir a Santiago a tratar de ganar, a Jujuy igual y con respecto a viajar a San Juan de la misma manera como lo hacemos de local. Joaquín, ¿estás en tu casa o están concentrados? No, estoy en mi casa ahora, mañana entrenamos y ya salimos, mañana sí viajamos en colectivo, tenemos un viajecito largo, así que salimos con tiempo, viajamos mañana creo que a la tarde, no recuerdo bien, y jugamos recién el lunes, así que vamos a llegar y vamos a poder descansar tranquilos. ¿Sabes por qué esta pregunta? Porque la siguiente era, ¿tienen algún régimen, alguna cosa hoy por estar a 2 días, o sea, de comida? ¿Les dice nutricionista, coman esto, no coman aquello? ¿Cómo es la cosa?
No, eso ya, viste, se cae de maduro, es un poco de ser profesional cada uno en su casa. Obviamente que estando en el club por ahí se puede tener más control, pero uno ya sabe medianamente Claro. que lo hace bien, que lo hace mal, descansar que es primordial, así que no tenemos a los Nutri tan pendiente de eso, pero se cae de maduro que cada uno corresponde ser profesional y cuidarse, ¿no es cierto? Claro. O sea que lechón con astigancia prohibido. Sí, olvídate, por lo menos hasta después del lunes. Claro. Joaquín, agradecerte muchísimo este contacto, esta charla de café que vivimos. La última que te pregunto es que me des algunas palabras de cómo es Pancho, José María Martínez, como entrenador, porque la verdad que está haciendo una carrera increíble y creo que ya es uno de los grandes ídolos del lechero por lo que está logrando en el Nacional. Joaquín, ¿está por allí? A ver si lo tenemos a Joaquín. ¿Está Joaquín? Bueno, mientras vemos que podemos solucionar el tema técnico, porque la verdad que si hay un conocedor, es uno de los grandes maestros Sí. que tenemos en nuestro fútbol Sí, de ascenso. señor. Estamos Pancho Martínez, y que ya habíamos hablado de una temporada 2025 en donde picó en punta, clasificó al reducido, hizo una gran fortaleza del 20 de Tuvo octubre. como 20 partidos invictos de local. Totalmente, y ahora está peleando allí, forjando, por sobre todas las cosas, yo creo que saca lo mejor de sus jugadores, ¿no? Sí, señor. Cuando hablábamos de sociedades, es un poco de eso. ¿Te recuperamos, Joaquín? Acá estoy. Ah, bueno, no, que nos describas brevemente cómo es José María Martínez, como entrenador, como formador. No, yo la verdad que tengo una buena relación. Yo no tengo mucho como para opinar más allá de buenas cosas. Creo que él le gusta sacar mucho el potencial total de cada jugador. Por ahí vive el fútbol de una manera particular, por ahí se vuelve un poco loco en los entrenamientos y en los partidos, pero queda ahí, ¿viste? Es la forma que él quiere vivirla, y después, una vez que suena el silbato, es una persona que se le puede charlar, se puede hablar tranquilamente, así que nada, yo estoy contento por haberme dado la oportunidad de estar acá en Suárez. Joaquín, un fuerte abrazo, agradecerte de corazón por haber estado con nosotros y desearte lo mejor de lo mejor, no solamente para el lunes, para el viaje a Jujuy, sino ojalá que la próxima vez que charlemos sea con ese pasaje a la primera división conquistada, y si no, de todas formas, esto ya es un campañón, como bien dijimos al principio. Gracias. Bueno, Un abrazo muchas gracias a grande. usted por el tiempo y por la nota, espero que sean muy bien. Abrazo grande. Abrazo enorme. Otro. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Joaquín Vigo, Sí, arquero señor. de Tristán Suárez, de un nivel impresionante. Increíble. Y quedamos bien con la gente de Tristán que nos pedía por favor sacar algún jugador. Vamos a una pausa. Vamos a una Cortita, pausa, vemos si cortita. sigue lloviendo y Y volvemos. Dale. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas.
poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Parece hibernar. Algún día ella despertará. Continuamos. ¿Qué escuchamos? En Bote a Tierra, Uno entre mil de Cerati. Y mientras tanto, como dice, vamos a meternos. Yo me puse corbata. ¿Sí? Me puse corbata. Así es, porque vamos a darnos otro lujo. Ferro cumplió 122 años de vida este último martes, el barrio de Caballito, una verdadera fiesta. Y hablar de Ferro es hablar de pasión, de lucha, de maestría, de familia, ¿no? Y uno de los grandes ídolos que tiene el verdolaga, históricos. Lo tenemos en línea, habilidoso, encarador, puro potrero, el Beto Márcico. Que regó habilidad por todos lados, al punto que en algún momento nuestros colegas de la Ferropedia dijeron que es Beethoven, Gardel y los Beatles juntos. Sí, señor. Mirá, y Gardel con los músicos. y Lepera. Con nosotros, el Beto Alberto Márcico. ¿Cómo andás, Beto? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están, muchachos? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que muy bien. Sí, hice un posteo de los 122 años de Ferro. La verdad que qué orgullo. Cuando te definen así, ¿cómo te pones? No, sí, la definición que me dieron ustedes fue terrible. Hasta los guitarristas de Gardel tenía. Sí. No, la verdad que es un club que yo quiero muchísimo, mi primer club. La primera vez que yo salí campeón, o sea, es importantísimo Ferro. Es más, yo te voy a decir que yo no trabajo políticamente con nadie, simplemente yo siempre quiero lo mejor para los clubes donde yo pasé, siempre quiero lo mejor. Más allá de que puedas tener alguna afinidad con alguien, todo, pero Ferro yo lo amo y en su momento cuando Ferro no venía bien, porque 24 años de Ferro en la B, la verdad que es catastrófico, es muchísimo. Yo me propuse como manager gratis y no tuve ninguna repercusión del otro lado. Así que, para contar un poquito, que a veces uno dice, hey, Beto es bostero. Sí, soy hincha de Boca, pero a Ferro lo amo. Claro. La verdad que te probaste en Ferro con Carlos Timoteo Grigol. ¿Cómo fue que se dio esa primera prueba, ese inicio para llegar? Porque no habías hecho inferiores, para llegar donde llegaste en Ferro. Otra época, viste, a los 20 años vos te podías probar en otro lado y no había problema, había jugadores por todos lados en esa época donde yo jugaba. Muchos jugadores que hoy, sin embargo, hoy a los 12 años, 13 años, 14 años, 15 años ya tienen contrato en inferiores. Claro. Para no irse. Cambiaron muchísimo los tiempos. Antes era completamente diferente. Antes vos encontrabas un pibe de 24, 25 años que te podía jugar en primera tranquilamente. Claro. Pero me fui a probar justo y me agarró Cacho Jiménez, que estaba en las inferiores. Esto fue diciembre del 79. Diciembre del 79. Me hizo fichar y justo en enero del 80 firma Timoteo Grigol, Carlos Aymar y el profe Bonini. Y bueno, empezó un trabajo extraordinario por parte de una persona que para mí es como mi padre futbolístico. Mi padre futbolístico, Timoteo, es un sabio y es una persona con una capacidad para ayudar, para mejorar, para todo, que a mí me asombró muchísimo. Todo lo que tocó él, todo lo mejoró. Luis Oro, sí. Beto, buenas noches. Carlos te habla, un orgullo, un honor realmente, te lo dije ahora, te lo puse varias veces. Beto, te hago una consulta. ¿Vos estuviste con Grigol de vuelta en Gimnasia?
Claro, yo me voy cuando hay una movida en Boca. Sí. Yo tenía posibilidad de ir a Ferro, que estaba Garré y el Cacho Sacardi, amigos míos, Claro. y estaba Timoteo Grigol en Gimnasia. Lamentablemente apareció, no, lamentablemente no, yo digo, por las negociaciones, digo, lamentablemente, sí. Pero por ejemplo, tenía mucha más capacidad de contratarme y de poder seguir mi carrera profesional en Gimnasia que en Ferro. Yo no es que le cerré la puerta a Ferro, yo no se la cerré para nada. No. Simplemente no se llegó a un acuerdo porque ellos, Gimnasia con Timoteo a la cabeza, actuaron rapidísimo. Y yo fui a jugar un partido, fuimos a jugar los jugadores que estábamos, como está la gente de River hoy que está entrando en otro lugar, nosotros estábamos con Boca. Y fuimos a jugar un partido a Gimnasia y ahí me agarró el viejo Grigol y me dijo, te quiero acá. Y a los 2-3 días ya estaba ahí entrenando con ellos. Claro. A ver, por memoria nomás, por haberlo vivido, Ferro contrata al uruguayo Jiménez y era el 9 titular y en 10 partidos, 5 partidos empezaste vos y no saliste más. Claro, porque el uruguayo tuvo una lesión. Claro. Y te voy a contar algo. Yo estaba escuchando ahí Radio Rivadavia ese día, y yo sé que lo fichan sobre la hora al uruguayo Jiménez, Ferro. Sí, señor. Y cuando firma el uruguayo Jiménez sobre la hora, yo no se ve la tristeza que me agarró a mí, porque dije, bueno, voy a tener que seguir en el banco suplente. Pero ahí el viejo me puso como titular, porque esto fue en el año 81, era titular indiscutido en el banco de suplente y entraba a todos los partidos. Sí, obvio. Pero y bueno, se lesiona el uruguayo, faltando 7 fechas para la definición del primer campeonato, y cuando vuelve ya el viejo no me sacó más, me dejó titular. Hombre, pero yo lo respeto mucho a Jiménez, pero como decía la gente en la uno de mis mejores amigos, el uruguayo hoy, un fenómeno de persona, ¿viste? Todos los días estamos un fenómeno de persona. Una persona pero maravillosa, pero a ver, como decía la gente en la tribuna, ¿viste? Al Beto le tiraban un ladrillo, la bajaba y hacía una pelota de fútbol, y de espalda al arco. Y era una época muy linda y aparte una época buena también del jugador, 22, 23 años, una época buena del jugador. De 22 a los 30 años la mejor época, 30 a 31, esa es la mejor época del jugador. Exactamente. Estaba pensando en Grigol, que tanto se lo bastardeó, ¿no? Que eran defensivos, que eran antifútbol. Y sin hablar del Ferro que ganó de palmo a palmo, título invicto. En Gimnasia le metió 6 a Boca, al Boca de Bilardo. Creo que también 6 a Racing, le metió 3 a Colón. La verdad sí, señor, a 6 a Racing, 3 a Colón, siempre terminamos 3 a 1, hicimos 3 a Platense, cancha de Platense, que era el clásico con Gimnasia. Pero te voy a contar algo, ¿sabés qué picnic nos haríamos hoy? Que salen jugando de atrás, cómo lo presionaríamos al arquero, a todo, no te puedo imaginar. Cuando veo que salen jugando de atrás, digo, mirá, si estaría el viejo Grigol, ¿cómo trabajaríamos todo eso? Beto. Porque ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué digo yo? Era un tipo laburante. Era un tipo que toda la semana te trabajaba el partido, toda la semana lo que te iba a pasar. Y lo que te iba a pasar, lo que trabajaba en toda la semana, era lo que te pasaba el domingo. Pasaba exactamente, un sabio. Pero Beto, uno habla de Gimnasia, pero el equipo aburrido y que jugaba para atrás fue a Córdoba y le hizo 7 institutos. En la cancha de River, la final del 84, se comieron 3 con baile. O sea, ¿dónde estaba el equipo aburrido? No, era un equipo, ¿sabes lo que tenía Timoteo? Que hoy no lo hacen ni lo estoy hablando, a veces yo soy muy amigo del Vasco Arrobarrena. Y a veces hablando así con el Vasco, yo le decía, Vasco, ¿sabes lo que hace ahí el viejo Grigol? Te ponía una línea de 4. Después nosotros jugamos 3 delanteros siempre. Claro. Estaba Juárez, Croco y yo. Pero cuando perdíamos la pelota, yo me ponía al lado de Cachito Sacardi o Pablo Brandoni para recuperar la pelota. Claro. O sea, era un defensor más. Entonces le digo, y ahí tenés 2 líneas de 4 con 2 tipos adelante. Y cuando recuperábamos la pelota, lo primero que hacía yo ya me iba de 9, ¿viste? 9 tirado atrás. Y sí, señor. Alguna vez leí que hasta conocer a Palermo, ¿no? Coincidir con Palermo en Boca, Guillermo Barros Esqueloto dijo que vos eras su socio ideal que siempre tuvo. Y preguntarte a vos, ¿quién fue
obviamente también el mellizo. Pero ¿quién fue tu socio ideal en los 18 años de Fino, ¿no? Fino Fino. Cañete? Ahí está. Claro. Ahí está. Claro. Adolfino Cañete fue mi socio ideal. Era extraordinario, nos conocíamos de memoria. Él se iba de punta, yo me tiraba atrás, yo iba de punta, él se tiraba atrás, cubría la pelota, tenía un toque bárbaro. Extraordinario, Exacto. extraordinario. Pero ¿sabés qué me pone feliz de todo este Ferro? Más allá de los dos campeonatos que se le pudimos, que lo dimos, porque después tuvimos como 4 o 3 Sí, subcampeonatos. sí, señor. Sí, 2 en el 81 Y uno en el y creo que tuvimos 2 84. más todavía. Claro. Ah, en el 84, 84. y en 83, ¿no? El 83, no. 84 el título. Me El parece 80. que salimos atrás de Claro, Estudiantes claro, de La Plata. sí señor, no. El año que salió campeón Independiente terminó segundo San Lorenzo y tercero Eso. Ferro, un punto. Fue el año que, el último partido que Cacho se retiró en la cancha de Huracán. Bueno, y era un equipo futbolístico, pero ¿sabes lo que me gustaba de mí de Ferro? No. Porque Ferro podemos hablar futbolísticamente, no hay problema. Pero Ferro no era fútbol, ¿eh? Claro. Ferro era un club, era familia. Era ir al club, ir a la sede y ver toda la gente, ir a ver cómo juegan al tenis, que tenías que reservar un mes antes. Sí, la cancha. sí, es cierto. ¿Entendés? Era algo extraordinario. Y la gente que tenía el club, Leiden, Echeverri, Kriskowski, Vázquez, Pascual. Virginia, toda esa gente, Sí. Pascual, toda esa gente, los cobradores de Ferro, eran terribles, muchachos, nos daban los cheques a nosotros para cobrarlo, venían los cobradores y te lo querían cambiar para ayudarte, Claro. todo era armonía, todo familia, Exacto. eso es lo que es Ferro. Beto, perdón. Sí, no, y te agrego a León Nagnudel, porque además era otro deporte, Claro. pero Un hacían fenómeno. unir, era una familia verdaderamente porque unía disciplinas, unía deportes. ¿Sabés con quién hablé el otro día? Con Cortijo. Ah. Oh, la, la. Oh, la, la. Estuve hablando con Cortijo y nos vamos a juntar en el viejo buzón Ah, del Toto Evangelista. ¿sabe el Toto? Si lo agarran Le de mandamos. sorpresa se desmaya. Sí, sabe el Toto porque fue el que hizo el contacto. Ah, bueno. Ah, qué bueno. Escúchame, Beto, no te queremos embromar más. Yo te agradezco Sí, porque estoy infinitamente, acá. Sí. pero quería, para terminar, una cosa cómica y que quiero que la cuentes vos. ¿Nos podés contar la anécdota con Chamí en la cancha de Boca? Qué maravillosa. Ah, no, sí, Alfonso cuando llegó, como no hablaba francés, jugó el primer partido en Banfield, y después el segundo partido contra Newell's en el cancha de Boca, y ahí yo pude jugar porque yo tenía un partido suspendido. Claro. Y entonces le cantaban todo, ahorita el hinchada te cantaba, yo le decía, el negro, levantá la mano que te están cantando para vos, y el negro lo levantaba. Y después decía, olé, olé, Beto, Beto, y el le digo, negro, levantá la mano que te van a matar esto. Y el negro levantó como 50 veces la mano. Cada vez que le cantaban a uno, hasta que le dijeron, negro, y ahí entendió. No, es genial, por eso quería que la cuentes, Beto. Mira, te despide Gonzalo, te agradezco infinitamente. Vos viste el cariño de la gente, lo poquito que te mandé. Está todo caballito escuchándote. No solo... Me da la posibilidad de decir que yo amo a Ferro. Qué Y yo lo lindo. quise siempre ayudar a Ferro. Y nunca, te voy a ser sincero, nunca me abrieron la puerta. Es Y cierto. no fue un problema de plata. Nunca fue un problema de guita, ¿eh? Nunca fue un problema Exacto. de plata. Nunca se habló de guita ni nada por el estilo. Yo quería ayudar a los Ferros cuando los Ferros no estaban en buenas situaciones, y yo creo que le podía haber dado una mano enorme, porque lo primero, el proyecto que le dije, ustedes tienen que hacer como Defensa y Justicia. Como no tenía inferiores, Ferro estaba muy mal. ¿Sabes qué tenés? Tenés que ir a ver los que dejan libres, Boca, River, Obvio. Independiente, San Lorenzo, y agarrarlo eso y después empezás a formar pibes, ¿me entendés? Exacto. Pero bueno, no se dio y no quiero hacer ningún tipo de crítica a nadie porque no es para eso, simplemente festejar los 122 años de Ferro. Qué alegría, Beto, querido. Gracias de corazón por este ratito que tenés un compromiso, pero queríamos dedicarle y reconocer y distinguir a todo un barrio y esos tiempos dorados. De gloria de Ferro. De Caballito. Así que gracias. Sí, y ojalá que por favor, gracias a ustedes, y que esto que pasó el otro día tiene muy buen equipo y Ferro, y luchemos todos para que vuelva, porque Ferro es un equipo de primera. Beto, antes de irme, porque si no me matan, te mandan un abrazo tanto Gustavo Cuencas como Claudia. Y Pablo Arizaga también. Y Pablo Arizaga.
Pablo Rizal, Un no sé abrazo si lo enorme para conocés, todos. pero Gustavo y Claudia son los de la revista Gente de Ferro. Sí, un abrazo enorme para todos. Sepan que amo a Ferro, ¿eh? Siempre Ferro está en mi corazón, siempre. Y siempre va a estar. Gracias. Fuerte. Le mando un abrazo grande, gracias. muchacho. Chao, Abrazo, hasta luego. abrazo. Qué gustazo entonces. Pero a ver. 122 años con el Beto festejando. Pero sí, señor, a ver, espera un poquito, perdone que salvo. Son 8:56. Decir que falta 1 hora y 4 minutos, un poco más, porque después de esto es como el segundo gol de Maradona a los ingleses. Nos tendríamos que levantar e irnos. Cerrar la cancha, y ¿no? dejarlo a Joaquín cantando tangos acá. Vamos a una tanda, ¿te parece? Pero sí, así ¿Y bajo volvemos? un poco la... Y volvemos, dale. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Mujer del bosque, descansa, que es tiempo de despedir al sol. Mujer del bosque, la casa aguarda hasta otro amanecer. Mujer, tu historia es la tierra mansa que vistió tus ojos de agua. Mujer del bosque, descansa, es tiempo de despedir al sol.
Un disco que salió en LP en el año 1975. La unión de 5 grandes, como son Charly García, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porcheto, más la colaboración de María Rosa Llorio, por su Gieco. Un tema de Raúl Porcheto que se llama Mujer del Bosque. Ahí escuchamos, aparte de la voz de León, el piano increíble de Charly y la armónica de León Gieco. El tema dedicado a una vecina mía, Silvia, que cumplió 50 añitos. Bueno, un beso muy grande. Feliz cumple. Apio Verde, Tuyú. Muy feliz cumple. Apio Verde. Y vamos, ya que está, a meternos en estos 180 segundos de la Primera Nacional, ¿te parece? Señor. Porque vamos a hablar un poco de Godoy Cruz, porque Godoy Cruz se quedó sin un jugador que había venido hace relativamente poco. Hablamos de Valentín Burgoa. Rescindió de común acuerdo su contrato con el Tomba, quedó libre y había cerrado su préstamo desde Orense, de Ecuador. Sin embargo, bueno, fue perdiendo su lugar, no iba a ser tenido en cuenta, pero sumó pocos minutos, así que decidió poner fin entonces a este paso por Godoy Cruz, donde 106 partidos, 3 goles, 8 asistencias. ¿Y con quién juega mañana Godoy Cruz? Y mañana Godoy Cruz juega con Ferro. Claro. Bueno, y yo quería decir las novedades de Ferro. A ver. 3 bajas y muy importantes en Ferro. Monetti, el arquero, porque llegó a la quinta amarilla. Y atención, hubo 2 expulsados contra Deportivo Morón, Canto y Castellani. A Canto, por empujar al árbitro, le dieron 5 fechas de suspensión. Castellani, que pegó también una patada bastante fuerte, 2 fechas de suspensión. Obviamente que son ausencias mañana ante el Tomba. Muy importantes, muy importantes. Hablando de ausencias, hablamos de un Deportivo Maipú que tuvo un partido realmente muy, muy comprometido. El último contra Gimnasia y Tiro, que terminó con gol de justamente un ex Ferro de Gordillo. Tras repetir un penal, erró el primero, lo repitió, lo convirtió, pero desató la bronca, ¿no? La impotencia de un Enzo Pérez que se peleó con todo el mundo, con el árbitro, con el cuarto árbitro. Finalmente hizo señas de robo y demás. Sí. Bueno, fue entonces sancionado el capitán, que volvió a Deportivo Maipú por 3 partidos de ausencia, así que no va a poder estar este próximo encuentro. Tampoco va a poder estar Matías Viguet, también otra baja importante, también con 3 fechas de suspensión. Bueno, Bolívar, hubo una nota discordante en su triunfo ante Estudiantes de Caseros el último fin de semana. A ver. Porque al terminar el partido, el árbitro tuvo que expulsar a Peralta, el marcador de punta del equipo que ganó, por agresión a rivales. Quiere decir que todavía no tiene la cantidad de fechas en que no podrá estar, pero es ausente en el próximo fin de semana ante Mitre. Por el otro lado, alguien que estuvo ausente el último partido justamente contra Tristán Suárez, hablamos de Chacarita y hablamos de Maximiliano Meléndez, que era el jugador a vender. Sí. Hemos hablado con su presidente, había un jugador a vender en este mercado y estaba en la mira de Independiente Rivadavia. Claro. Entre otros equipos, Independiente Rivadavia consultó por el 7 goleador, el 7 bravo que tiene el goleador del equipo, y la verdad que no llegaron la ficha. Era por la rescisión 1,5 millones. Chacarita pedía 1.200.000. Finalmente, entonces 600, el 50% del pase, $600.000. Finalmente no hubo acuerdo y por tanto
salvo que algún equipo venda al exterior y tenga una plaza más para poder incorporar este viernes a las 2 de la tarde, es decir, hoy se cerró el libro de pases. Claro. Así que entonces, por el momento, Maximiliano Meléndez se queda en Chacarita. Y yo tengo la última, otro expulsado el fin de semana, en este caso contra Nueva Chicago, el jugador de Rafaela, Cainelli, fue expulsado, o sea que este fin de semana no podrá actuar ante San Martín de San Juan. Baja importante. Dicho esto, entonces, vamos a meternos en una sección que me encanta, una sección donde mezclamos distintos ingredientes. Hablamos de literatura, hablamos de fútbol, hablamos de un poco de pasión y de magia, ¿por qué no? Imaginación para crear todo este engrudo que se llama la ficción futbolera de bote a tierra. En este caso vamos a hablar del Keith Richards Fútbol Club y más precisamente del joven prometedor futbolista turco Bulut El-Kotur. Pero antes, ¿cómo la gente va a estar hablando en La Romana de la charla reciente con el Beto Márcico? Sí. Así que les recomiendo mañana a primera hora para comprar las pastas. A partir de las 9:30. A partir de las 9:30 para comprar las pastas frescas artesanales, riquísimas, unas lasañas, unos fideos, ravioles. Hay añalotes, hay capeletes. Exquisito. Y mientras tanto... Hay hambre. Mientras tanto, recuerdan a Dolfino, recuerdan al viejo, a Cacho Sacardi, Carlos Timoteo Grigol, y recuerdan toda esta charla lindísima que tuvimos. Si quieren ir, vos me das la dirección y el teléfono. Obviamente. Porque por ahí llueve y en vez de ir, llaman por teléfono y piden. Miren, van Avenida Gaona 1861, 1861, ahí en el barrio de Caballito. Y si llueve o no tienen ganas o se despertaron medio remolones, bueno, siempre pueden llamar a este número. Anoten bien, ¿eh? Sí, a ver. 11 4 429 4490. Vamos a repetirlo. Sí, obvio. 11 44 29 44 90. Y las mejores pastas están en La Romana. Pastas, pizzas, hay de todo. Así que de martes a domingo. Para toda la familia. Así que muchísimas gracias para entonces auspiciar este segmento de ficción. Exactamente, el turco Bulut El-Kotur. Pero este relato no surgió propio de nuestra imaginación, obviamente. No, obviamente. Esto existió verdaderamente. Hay un sustento físico y teórico y real. Porque una vez vino un hombre muy extraño, se paró en la puerta de la radio y nos contó una excavación lejana en Egipto. Bueno, un hombre iba caminando por el desierto, ¿no? Y vio un pobre camaleón. ¿Camaleón? Sí, un camaleón. Cambiaba de color según la ocasión, pero no se podía mover mucho porque estaba atrapado por un pedazo de papel, una cinta. Entonces, ¿qué hizo? Lo ayudó. Qué buena alma. Un buenazo este muchacho. Lo ayudó, lo desenredó, el camaleón siguió. Yo pensé que lo había hecho asado. Empezó a sacar la cinta, ¿no? Y empezó a hacer más fuerza, y la cinta estaba abajo de la arena. Y de golpe la arena se abría y seguía tirando, y apareció un bruto lugar. Un bruto. Yo pensé que era una momia y apareció una bruta momia. Una bruta. Un bruto lugar con un sarcófago. Y adentro del sarcófago siguió sacando y quedaron huesitos. Y era efectivamente una momia. Pero esa momia era la momia del turco Bulut El-Kotur. Yo pensé que era del señor Julio que vive en Caballito. Y tenía esta historia. O sea que estaba verdaderamente rara. estaba momificado con esta historia. ¿Te la cuento? Sí, Se la sí, cuento, porque querido. aparte, Bueno, caramba. A ver, las rivalidades, sobre todo en el fútbol, suelen muchas veces llegar a extremos difíciles de comprender, y más aún cuando
Se trata de ciudades del interior, Talleres de Belgrano, por ejemplo, Talleres y Belgrano, Atlético Tucumán, San Martín de Tucumán, entre muchísimas otras. Y en ciudades chicas muchas veces esas rivalidades llegan a límites realmente impensados. Sí. Y esto es lo que sucedió un poco en la pasional ciudad de San Balomo de los Altares. Ah, La rivalidad entre los dos equipos más importantes de la ciudad, hablamos del Keith Richards Football Club como el Mick Jagger Athletic. Ah, claro, es un clásico eso. Totalmente. Y van de copas también, ¿no? Muchas copas. Llegaron al punto de pelearse durante 2 meses por un jugador. Bueno. Volud El Kotur, una joya del club Pasame la Bala de Turquía. Claro. Todo empezó cuando el presidente del club turco y empresario futbolístico le envió a los directivos del Keith Richards el currículum del jugador. Le comunicó el deseo del jugador de querer viajar a la Argentina. Para conocer el país. Para conocer claramente a sus ídolos futbolísticos. Bueno, pero, ¿qué pasó? No obtuvo respuesta del club. ¿Qué hizo el directivo entonces, empresario? Hizo lo propio con el Mick Jagger. Ah, claro. Clásico rival, para ver si tenía más suerte. Pero como siempre sucede, ¿no? Recibió la respuesta de ambas instituciones casi en simultáneo. Sí, para variar, ley de Murphy. Lo que había sucedido, el empresario no sabía todo este trasfondo, es que tras evaluar los videos y conseguir documentos del valor de este jugador, en la ciudad de San Bolomo se había comenzado a percibir una atracción sin precedentes. Ambos clubes habían comenzado a circular el rumor de que desde Turquía iba a venir un jugador de clase mundial, un verdadero y un futuro crack. Los dos clubes intercambiaron cifras, tiraron 1000 mensajes, se enojaban, ¿no? Hubo amenazas entre ellas, amenazas al jugador. Bueno, hasta que el empresario cansado dijo, no quiero leer más propuestas, basta. Bueno, llamó a ambos clubes y les dijo, primero me pagan el pasaje a su país. Sí. El hospedaje y recién ahí vamos a arreglar quién es el mejor postor. Bueno, todo muy lindo, pero al pobre tipo lo volvían loco, obviamente había circulado por toda la ciudad chiquita. Ya no solo los directivos de ambos clubes los conocían, sino la gente en los restaurantes, claro. Los negocios, en las calles, venite al Kate, hacé historia en el MIC, le decían. Los pedidos ya eran complicados de soportar y fue donde ahí el empresario se le ocurrió la idea maquiavélica. A ver. Volud El Kotur tenía un hermano mellizo, ideal para colocar uno en cada club. Ah, mirá que... sí, bueno. Qué vivo. Sin decir una palabra a nadie, se reunió con los directivos de cada institución, arregló el contrato y les dijo que el crack viajaba para el país para debutar el domingo, pero no le digan a nadie. Ah, ni a los contrarios. No le cuenten a nadie porque es un secreto para desorientar al rival. Bueno, ese día el estadio municipal reventaba de gente, era el clásico. Claro. Hermetismo. Tensión, hermetismo los que conocían el tema, tensión los que no. Salieron los equipos e imaginen las caras de todos al ver que con la número 10 de cada club había uno igual. Misma cara, mismo físico como ven en la imagen en este momento. Y eso fue solo el comienzo, porque en los 90 minutos ninguno de los dos jugadores hicieron 2 pases seguidos bien, ni hablemos de goles. Imagino. Al término del match, con un penoso 0-0, los dirigentes buscaron en su hotel al empresario para amasijarlo. Dijeron, es una estafa. Se había ido dejando 2 extraños, uno para cada club. Y adentro, en su habitación, había un DVD. A ver. Uy, qué viejo un DVD, ¿no? Pero, bueno, sí. Y una carta también. Yo escucho viejo. todavía. El primero eran goles del joven turco y la carta decía, estimados amigos, Volud El Kotur es el tercer hermano de trillizos. Ah, bueno. Como ustedes pelearon por tenerlo, les mandé a sus 2 hermanos y el verdadero está en Madrid jugando con el Real. Ah, bueno. Negocios son negocios. Pero lógico. Suerte. Desde ese día la enemistad quedó de lado, llegaron tiempos de amistad entre las hinchadas, asados,
cánticos, trapos que ilustren esa hermandad. Y cantaban Satisfaction. juntas. Y lo más importante, un clásico rival en común, el inefable pasame la bala del fútbol turco. Pero sí. Ahora, ustedes escuchen esto, porque miren qué límite finito. A ver, es hay entre la ficción y la realidad. Y las realidades. Nos vamos a ir al fútbol uruguayo cuando allá por los años 60 empezaban las Copas Libertadores. Sí. Y obviamente el capo de las Libertadores, por lo menos en la primera década, se llamaba Peñarol. Nacional llegaba y Peñarol le ganaba el partido decisivo y jugaba contra algún equipo argentino, chileno, etc. Bueno, en esos años había un equipo que se llamaba River, el famoso River de Montevideo, Sí. ahora el Boston River. El Boston River, sí. Bueno, un equipo muy humilde. En Uruguay, los que amamos el fútbol en esa época conocíamos como tercer equipo a Defensor. Los demás equipos, bueno, no existían. Empezamos a saber que había un equipo que se llamaba Danubio, otro equipo que se llamaba Rampla, pero no existían, porque aparte de la Copa era un solo equipo, el campeón de ese país. Bueno, River participaba en la primera división, en esa época en Montevideo, una ciudad chica que tiene muchos estadios, y River tenía muy poco presupuesto. La idea era simplemente salvarse de irse a la segunda categoría, entonces reclutaban jugadores de donde podían. Ajá. Así llegó al club Luisito Vargas, de la mano de su padre, que habló con el técnico, vaya a saber el nombre del técnico, para ver si lo podían probar. ¿Y de qué juega el chico? No, el chico juega de 9. Bueno, puesto que en esa época era difícil de cubrir porque no se olviden, era codiciado y... No solo eso, sino que tanto el fútbol uruguayo, el fútbol argentino, no era como el brasileño, te pegaban hasta en la muela, más si llegabas a tocar una pelota bien. Bueno, sí, pero cómo no, lo trajeron un muchacho alto, Luisito Vargas. Lo probaron como no había otro, porque la verdad que no le vieron gran cosa, pasó a ser el titular. 9 partidos de titular, 0 gol. 2 penales cerrados. Surge una posibilidad X de sacarlo del equipo y el padre dice, no, déjenlo, se tiene que aclimatar al club. Pero van a ver, yo voy a hablar con él en casa y van a ver que ese chico va a ser un crack. Bueno, vas a saber qué magia hizo. Nosotros tenemos una sección de mitos y leyendas, de magos, de Pai. El domingo siguiente contra Nacional gana River 2-0 con 2 goles de Luisito Vargas. Lo tenían amenazado. No lo podían creer, no lo podían creer. A la semana siguiente, no me acuerdo contra qué rival, empatan 3-3, habiendo perdido el primer tiempo 3-0, con 3 goles de Luisito Vargas. Imagínense, un club chico. Vinieron de Alianza Lima, que en ese momento era campeón peruano y estaba en la Libertadores, para llevárselo. Hablaron con los directivos, habló el papá de Luisito Vargas, se lo vendieron, se lo iban a vender a Alianza. ¿Pero qué dijo el presidente del club? Bueno, pero a fin de año. No, pero ¿cómo a fin de año? Lo queremos ahora para la Libertadores. La Libertadores en esa época se jugaba entre abril, mayo y septiembre, porque eran pocos equipos. Sí. ¿Para qué lo querían en octubre, noviembre, si la Copa se jugaba antes? Bueno, que sí, que no, acá tiene un contrato firmado y lo tiene que respetar. Bueno, la semana siguiente, Luisito Vargas entra a la cancha y fue una máquina de errar goles. No. Al tercer partido que erraba goles, ¿qué decía? Tanto la hinchada como la gente de la comisión se deprimió porque no lo pudimos vender. Hasta que se enteran en el primer partido, que ya por entonces se televisaba la Copa Libertadores, que había un Vargas en el equipo de Alianza. Entonces van al padre y le dicen, escúcheme, ¿cómo? Acá hay un Vargas y tenemos a otro y es igual que allá. Ah, no, porque es mi otro hijo que es mellizo.
O sea que les vendió a los chilenos el que jugó en la segunda parte de la temporada en River de Montevideo, que hacía los goles, y se lo vendió. Lo vendió al final a Perú. Y dejó al burro. Y le decía todavía, bueno, acá está la firma de mi hijo, ahora le tienen que respetar. Lo tuvieron que sacar del equipo porque lo querían matar. No. Pero es tal cual. Años 60, River de Montevideo. Dígame una cosa, Gonzalo. Dígame todo. La ficción a veces supera la realidad. Muchas veces. Y quiero contar una cosa más increíble. Año 1996. Si vos tenés que elegir un equipo donde decís estas cosas, una liga, estas cosas no suelen suceder, sí. ¿Cuál me dirías? ¿De acá del país? No, del mundo. Inglaterra. Bueno, Inglaterra. En la Premier League es raro que sucedan estas cosas. No, obvio. Bueno, vamos a ir efectivamente una cosa increíble en el fútbol inglés para contar la historia de Ali Dia. ¿Quién es Ali Dia? Lo estamos viendo en este preciso momento. ¿Qué iba a decir? Es Morocho. Considerado el mayor engaño en la historia de Premier League. El jugador que jamás existió, pero que llegó a jugar en una de las ligas más importantes. Año 1996, ese año el Southampton. Ah, sí. Equipo que más adelante iba a jugar Guido Carrillo, por ejemplo, Willy Caballero. Bueno, atravesaba una temporada realmente muy complicada en la máxima categoría del fútbol inglés, lesiones, necesitaba reforzar, estaba muy comprometido. Y eso fue el caldo de cultivo para la recepción de una llamada. Una llamada que decía, Hi, I'm George Weah. Hola, yo soy George Weah, le decía. Bueno, delantero del Milan en ese entonces, Balón de Oro de 1995. Sí, claro. Durante la conversación le recomendó el fichaje, Weah, de un supuesto primo que se llamaba Ali Dia. Bueno, según esa llamada, Dia había jugado en el Paris Saint-Germain, había disputado 13 partidos con la selección de Senegal, era presentado como un delantero con experiencia internacional. Claro. Y bueno, nivel para jugar en la Premier League, en el Southampton. Bueno, dijeron, hagamos así. ¿Qué pasó? Nunca jugó en el Paris Saint-Germain. Nunca había sido internacional en absoluto con Senegal. Y vamos a ver qué sucedió con George Weah. Bueno, Southampton decidió ofrecerle un contrato de un mes. A ver, veamos qué pasa. En esa época las verificaciones, 1996, sí. Pocos tenían internet, no había lo que este sistemas digitales y demás de estadísticas. Bueno, en ese momento el entrenador de Southampton era Graeme Souness. Aceptó incorporarlo, dijo, bueno, una recomendación telefónica de un gran jugador, qué sé yo, lo quiero probar. No terminó de convencer al cuerpo técnico. Pero pocos días después se lesionó en el partido contra el Leeds United una de las grandes figuras del equipo, Matt Letizier. Sí. Sufrió una lesión, tuvo que abandonar el juego, miró al banco Souness y dijo, lo tengo que poner con la camiseta 33 a Ali Dia. Y ahí jugó 54 minutos. Desde ese momento, desde el primer momento, mostró enormes dificultades para seguir el ritmo del partido. Ah, bueno. Todo destartalado, descoordinado los movimientos, los controles imprecisos al mango. Nunca consiguió integrarse al juego del equipo. Al punto que la figura, Matt Letizier, alguna vez dijo, parecía Bambi sobre hielo. Imagínense una imagen que resumía por completo las dificultades de quien era el delantero sobre el césped. Bueno, jugó 53 minutos, antes del final del encuentro fue sustituido por Ken Monkou y el Southampton terminó perdiendo 2-0 ese partido contra el Leeds. Jugó con 10 hombres, ¿no? Comenzaron las comprobaciones después de ese partido. El club contactó al verdadero George Weah. La respuesta fue contundente. Yo no era el de la llamada. Claro. Nunca hablé. Bueno, pero ¿tenés un primo que se llame Ali Dia? No tengo ningún primo que se llama. En ese momento se dieron cuenta que habían recibido una estafa. Así que
Su paso por la Premier League había durado un solo partido, 53 minutos, pero no quedó ahí. Siguió en el fútbol inglés, fue a la tercera división semiprofesional en Inglaterra, el Gateshead, y ahí jugó 8 encuentros y anotó 2 goles. Bueno. Así que bueno, algo dejó, ¿no? primera. Y esto cerró entonces, estableció el final de una era y el inicio de esta era de ojeadores, pero todo muy Por sistematizado, internet, ¿no? Por claro. internet y demás. ¿te das cuenta Los inicios de estos sistemas de Comet y todo lo demás. Pero te das de cuenta fichajes. que la realidad supera cualquier cosa. Totalmente. Y no solamente acá, sino en el mundo, parece. ¿eh? ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, dale. Y volvemos. Y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Mi unicornio y yo hicimos algo. Este tema se lo vamos a dedicar de la misma forma que el programa Gonzá a una amiga, Amelia Krag, que nos dejó esta semana y que realmente la extrañamos. Era un tema que le gustaba mucho y es un poco la pérdida, como canta Silvio Rodríguez en este tema del unicornio. Era nuestro unicornio azul, ¿no? Mi unicornio azul. Así que, como decía el gran Freddie Mercury, el show debe continuar, pero no queríamos pasar esto sin hacerle un pequeñísimo homenaje a una excelente persona. Un abrazo y un beso al cielo. Vamos a meternos entonces en lo que fue la Primera B Metropolitana, en el arranque de la Primera B Metropolitana, en este caso con un Arsenal que, como decíamos, tenía la posibilidad de llegar a la punta, ¿no? ¿Lo habrá conseguido? ¿No lo habrá conseguido? Vamos a dejarlo para el final de los 180 segundos, si te parece, porque arrancan de esta forma, entonces, con un Excursionistas que pasó al frente. Ganó. 66 minutos obviamente, del segundo tiempo. 21 minutos. Mauro Dávila había puesto al tricolor por delante en el marcador, pero el segundo tiempo, en 7 minutos nada más, Matías Fernández puso el empate y Mariano Arango de penal acaba de poner por delante entonces a un Excursionistas que en este momento está es el primero del Apertura. ¿Cómo se van rotando el primer puesto entre qué cuatro parejo equipos? Que está todo, muy ¿no? parejo. Está muy parejo. Yo todo. quería contar que en el furgón va a haber una baja. Sí. Llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar ante Argentino de Quilmes Ibáñez. Su puesto sería ocupado por Albano. Perfecto. Por el otro lado, otro de los que pelea, de los grandes contendientes, hablamos de Villa Dálmine, fue sancionado por Aprevide, por incidentes protagonizados entre sus hinchas. El Viola va a jugar los próximos 2 partidos sin instrumentos musicales ni banderas. Bueno, así que a tomar pero nota. Sí puede ir la gente. Puede ir la gente, pero sin porque quemaron camisetas, otras prendas en la Popular, algunos simpatizantes. Por suerte no hubo heridos, pero entonces es una sanción disciplinaria que va a tener que cumplir, al igual que San Martín de Bursaco. En este caso, el estadio se va a abrir para jugar el partido contra Deportivo Merlo, pero se va a jugar a puertas cerradas. Esto también fue por incidentes acaecidos en el último partido como local, así que el Boga vacío en las tribunas. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. 2 malas noticias. 2 malas noticias. Por el otro lado, vamos a decir que Villa San Carlos confirmó la partida de Sebastián Flores, delantero que había arribado a principios de año desde Excursionistas. Había convertido, no había convertido goles en 10 partidos jugados, 8 como titulares. Así que se transforma en una nueva baja. Recordemos que Bautista Benítez va a seguir su camino en el ADIP de Mendoza, en el Federal A préstamo hasta fin de año. Y por una cuestión de ética, tengo que recalcar esta noticia y lo voy a hacer dentro de estos 120 segundos de la Primera B, porque de esa categoría se trata. Me tocó el fin de semana pasado ir a la cancha de Ituzaingó y más allá de la muy mala campaña del equipo, están haciendo obras en el club, cosa que es maravilloso. Inauguraron 2 canchas de tenis. Es una alegría ir a la cancha de Ituzaingó porque no solo está muy bien a nivel club, sino que la gente está entendiendo ese esfuerzo que está haciendo el club, más allá de la paupérrima campaña futbolística. Y también quiero resaltar la de Villa San Carlos. Recién hablábamos que también está haciendo una pobre campaña y sin embargo tiene la posibilidad de tener su predio. Qué lindo eso. Así que va a ser presentado en breve para comenzar las obras, ¿no? Pero un sueño, después de tantos años de buscarlo, bueno, finalmente lo va a tener. Bueno, vamos
a hablar de un partido antes de ir al segmento que tenemos. Un partido que podía ser determinante porque Arsenal, Brown de Adrogué, ¿no? Arsenal buscaba esa punta que por ahora la tiene Excursionista, va el mañana, Talleres. Va a buscar quedarse nuevamente y Camioneros, y recuperarla. Camioneros. A relojear lo que pasa. ¿Y qué pasó en Arsenal, en Sarandí? Mira, Arsenal estuvo muy lejos de jugar como un puntero. El primer tiempo fue muy anodino. Arsenal a los 20 minutos se pone 1-0 arriba con un blooper, porque vino un centro de Sosa, que no jugó bien, pero cada vez que toca la pelota en Arsenal es muy importante. Supera al arquero y en su afán de rechazarla, Sánchez la mete en su propio arco. No había mucho espacio porque estaba casi en la línea, o sea que la pelota entró. Pero Arsenal no fue más que Brown de Adrogué, pese a los puntos que hay entre uno y otro. Es más, Brown hasta te diría que tuvo más situaciones de riesgo dentro de un primer tiempo, ya digo, anodino, con una cancha pesada. Ahora voy a contar después lo del clima. Y así comienza el segundo tiempo, pero cambió totalmente el segundo tiempo porque Brown, sin llevárselo por delante, pero tuvo el 70% de las acciones en el campo del equipo de Sarandí. Logró el empate por intermedio de Báez, para mí el mejor jugador de la cancha, y pudo haberlo ganado un par de veces. El partido se hizo atrayente recién en los últimos 15 minutos, porque el cansancio al estar tan mojada la cancha hizo que las piernas pesen. Y bueno, el medio campo pasó a ser, una puerta abierta y la pelota fue y vino para las dos áreas. ¿Lo pudo haber ganado Arsenal? Sí, tuvo en los últimos minutos ocasiones. ¿Lo pudo haber ganado Brown de Adrogué? Lo mismo. Creo que dentro de todo el empate le viene bien más a Brown, a pesar de haber hecho más que el local, pero Arsenal pierde el primer puesto y mucha gente empezó a murmurar. ¿Por qué? Porque Arsenal hace varios partidos que no gana, porque le achacan a Lisa, que es el técnico, un cierto amarretismo, ¿verdad? Y más cuando el equipo está ganando, o sea, andar a seguir buscando el partido porque faltaban 75 minutos cuando había hecho el gol Arsenal, y eso hace que se le vengan, como vos bien dijiste, Villadálmine, Talleres de Escalada, Camioneros y Excursionistas. En líneas generales el campo aguantó bien, pero lo increíble es que yo fui para Sarandí con Garúa. Empezó el partido con un sol rajante. Sí, fue cuando cambiando. Terminaba el primer tiempo, hasta los 5 del segundo, faltaba Noé con el arca porque era un diluvio. Salió el sol y cuando terminaba el partido con sol se sentían truenos. Ah, bueno. Todo eso en 90 minutos más 15 de alargue. De alargue. Y un dato curioso, esas cosas pasan en el fútbol argentino. El árbitro da 5 minutos de adición. Bueno, y desde la platea se escuchaban gritos que decía: dale, que se viene la tormenta y nos mojamos, nos conformamos con el punto. Bueno, que además no es un mal punto para Arsenal de Sarandí porque no pierde, pero además no se termina de alejar. No, obvio. Depende obviamente de Talleres, que si gana suma 3 puntos más, ya se iría a más de un partido. Exacto. Pero no termina siendo era un rival realmente duro. Deportivo Armenio siempre es un rival duro también. Así que no termina de ser un mal resultado. Porque si no me voy a olvidar, y en los saludos parroquiales por ahí me olvido. Bote a tierra, Gonzalo, me vas a decir lo mismo que yo. Le mandamos un saludo muy grande y el agradecimiento a Jorgito Vivaldo, que vio un parte del segundo tiempo conmigo. Porque lo echaron el otro día, tuvo que ver el partido desde la platea, y siempre el cariño, siempre el recuerdo para con Bote a tierra. Un tipazo que tenemos la suerte de disfrutar en la cancha y de haberlo disfrutado aquí en varias charlas en Bote a Tierra. Vamos en este momento a viajar en el tiempo,
porque vamos a rendir el homenaje a una revista que quedó en la historia por un montón de cosas, porque en cierta forma fue revolucionaria. Sí, señor. Estamos hablando... Perdón por el ruido. De una revista como La Cancha. La revista La Cancha, una revista con unas imágenes de esas que extrañamos, ¿no? Porque ahora no se consiguen de ese tipo, incluso Obvio. con esa calidad. Obvio. No era la calidad del gráfico, No, era ni la hoja popular, tampoco, pero era de rasgos populares. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes de lo que era, pero vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Vamos a ir a principios, a principios de siglo XX, a finales de los años 20, más precisamente al 1908, para 1928, para hablar del arranque de esta revista que quedó en la memoria, ¿no? Si era 1908, No, la 1908 inauguró no. Riverito. Vamos a ver, si nos está siguiendo a través del canal de YouTube, algunas imágenes de todo lo que tenía esta revista, que más o menos allá por los años 50 dejó de existir, con una competencia realmente feroz contra el gráfico, Y ¿no? no Ni solo más ni menos, gráfico, por ejemplo, porque, a entre ver, otros. no se olviden que en los años 50 empieza a salir, a circular, el enemigo, entre comillas, del gráfico, que fue la revista Goles. Claro. Y encima estaba la revista Mundo Deportivo, que era grande, había guita, mientras esta era un peso pluma al lado de esos. Claro. La verdad que era una publicación semanal que acompañó el crecimiento del fútbol argentino. Recordemos, 1928, Claro, todavía era amateur. Viste, parecíamos los hermanos Corsa. Claro, exactamente. Se estaban desarrollando los clubes. Qué linda tapa. Hermosa, colorida. Vamos a ver algunas también a blanco y negro. Pero La Cancha tuvo una particularidad que la hizo especial. No contaba solamente lo que sucedía dentro de la cancha, sino también miraba hacia las tribunas. Sí, señor. Mucho de lo que luego hacemos, inclusive nosotros, que es ver al espectador, ver al hincha. Esto que contás de decir, está tronando, terminalo con que un llueve. punto, nos sirve. Esto lo empezó a ver la revista La Cancha. Los cánticos, los trapos, las banderas. Perdóname que hago una acotación chiquita. Sí. Dijo un grande del deporte, un grande, pero en serio, esos periodistas, porque ahora dicen que son periodistas, pero se levanta alguno de aquellos y se muere de nuevo. Sí. Uno de los más grandes periodistas que tuvo la Argentina, como fue Borocotó, empezó a hacer, pidiendo permiso a La Cancha, la última hoja del gráfico se llamaba Apostillas. Sí. Y era precisamente cuando termina de salir en la revista La Cancha, empieza a hacer las apostillas en el gráfico, porque le gustó a todo el mundo eso. Y era un sello de la revista La Cancha. Qué lindo. Entre otras cosas, ¿no? Que iba a dar foto. La Cancha. Recién veíamos los pronósticos poéticos que ya nos vamos a meter cuando podamos verla nuevamente. Pero el gran valor de la revista era hablar no solamente del hincha, hablar como el hincha, ¿no? También usar su lenguaje, hablar como si fueras del barrio. Sí, medio lunfardo. Con lunfardo, sí, exactamente. Ser parte de la identidad, ¿no? Del fútbol. Exacto. También salían mucho en las tapas los jugadores, no en situaciones de partido. No, eran fotos que fotos. Pedían al jugador X que iba a salir esa semana hacer una foto en un estudio fotográfico. No, nunca fue una foto en partido. Así de simple. Y que son grandes tesoros. Y de la misma forma que hablábamos con respecto a lo que significaba darle bola a la tribuna, hablar de la tribuna, también estaba el hecho de
entender a la tribuna ante algunas injusticias, sean por cuestiones de seguridad, sean por cuestiones porque enfrentamientos con la policía hubo siempre, pero no siempre se hablaba de esto, ¿no? Exactamente. Y no solamente la revista La Cancha también hablaba de cuánta cuánta plata ganó, digamos, obtuvo de recaudación, digamos, de los partidos, por ejemplo. Pero todo esto permite mostrar a los hinchas con fotos de las tribunas, con estas necesidades y urgencias que vivían muchos hinchas respecto a denuncias. Sí. Se puede hacer con una revista La Cancha un análisis de la época, señor. Documental de la época, ¿no? Aparte, un par de datos. Para los que nunca la leyeron, para que ni siquiera mucha gente no sabía de la existencia, La Cancha se llamaba La Cancha, pero no era solamente de fútbol, porque en sus páginas, que no eran muchas, no era una revista muy, muy grande, ¿verdad? No tenía muchas páginas, había de todo, había esgrima, había boxeo, había, ¿cómo se llama esto? Básquet, o sea, era una revista completita, humilde, pero muy completita. Y aparte otra cosa que quería comentar es que cuando comienza a circular La Cancha, era una revista más grande, después achicó, no la cantidad de hojas, pero sí el tamaño. Sí. Entonces, allá por los 40 era una revista grande, un poco más grande que lo que es la revista El Gráfico, lo que era El Gráfico, y después se achicó y quedó más o menos al tamaño del Gráfico. Pero ustedes observen que había absolutamente de todo, e inclusive en una época que obviamente las las fotos en color no existían, La Cancha tenía fotos en distintas tonalidades, o en blanco y negro, como recién salió, en azul, o en sepia. Sí. Y durante esas épocas, como bien hablabas, el boxeo era una de las grandes estrellas. Si bien el fútbol siempre lo fue, el boxeo también, pero porque tenía muchas cosas. Tenían una simbiosis arraigado en lo popular. Ahí estamos viendo el informe de boxeo. Sí, ocupabas en una revista de pocas páginas. Sí. El boxeo ocupaba casi 2 páginas, que es mucho. Estamos con una contratapa en este caso. Mirá vos. Porque eran historias con una narrativa muy parecida. Hablabas de campeones, hablabas de entrenamientos, de sacrificios, de derrotas, de victorias. Entonces eran todas una narrativa que también la ves en el fútbol, ¿no? Exacto. Desde el lado del hincha, quiero decir. Y también se le daba bola al ascenso. Algo que el Gráfico era primera división. Y El Gráfico le empezó a llevar el apunte al ascenso cuando bajaba un equipo muy importante. Sí, totalmente. Y hay algo que nos gustaba, además de los argentinos en el mundo, había distintas secciones. Una de ellas era Argentinos en el Mundo, en el cual que ahora se empezó desde hace un tiempo. Tengamos en cuenta, Gonza, que en esa época no había muchos jugadores argentinos en el mundo. 1940, exactamente, y tampoco había mucha información. Y sin embargo te mostraba dónde estaban jugando cada uno en los distintos deportes. Sí. Y otra de las cuestiones era el pronóstico poético, que en lugar de limitarse a quién ganaría un partido entre no sé, San Lorenzo Morón y Chacarita, Vélez, o San Lorenzo y Vélez, La Cancha utilizaba la creatividad y el juego de palabras, utilizaba el humor, la literatura, la imaginación. Era otra forma de construir esa identidad, porque la información podía ser igual, pero el modo en que contaba la revista La Cancha era realmente distinto. Cuando estamos viendo a Carlos Moyano, en ese entonces jugador de
Me van a decir de Vélez, no. Era de Argentinos Argentino Juniors y de Juniors. Atlanta. Ahí Claro. estamos viendo las poéticas, ¿no? Las buenas performances hechas por los futbolers del primer equipo de Boca Juniors son realmente halagadoras y por eso no aflojan. No, esto es una de las cartas de lectores. Sí. En ese entonces. Sí. La cancha tuvo una particularidad por la cual muchos periodistas, me incluyo porque me lo enseñaron cuando estudié en el Círculo, la tenían muy en cuenta, y fue que fue la promotora, escuchen bien, de el número en la espalda de los jugadores. Ajá. Acá cuando era fútbol amateur y los primeros años de fútbol profesional, hablamos del 30, no había número en la espalda de los jugadores. Y la cancha fue una de las primeras, digamos que medios deportivos que exigía que haya un número para cada jugador. Las contras decían, bueno, pero un jugador no tiene por qué ponerse en una punta. Y la contestación de la cancha era, sí, bueno, pero si el jugador juega adelante y hace goles, y bueno, que tenga un número alto, y que el número 2 que saca en la defensa tenga el número 2. Bueno, eso fue uno de los grandes logros de la revista La Cancha. Y otro de los grandes logros era hablar de los clubes como instituciones sociales. Hermoso, sí. Asambleas, las obras que se estaban realizando. No se quedaba solamente con si entraba o no. Ahí estamos viendo una caricatura también en ese momento. Sí. Una revista que tuvo uno de los nombres centrales, que fue su director. Claro. ¿Quién fue su director? Ricardo López Pájaro. Claro. Luego el papá de Julio Ricardo y el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos. En 1941 fundó el Círculo de Periodistas Deportivos y junto a él, bueno, un staff realmente muy importante de gente que sentían el periodismo, ¿no? Que no, tal vez como medio de vida no terminaba de satisfacer, pero vean lo que era esa revista. No, es increíble. Aparte, cuando se cierra la cancha, muchas de las cosas que hacían en la cancha pasó a la revista Mundo Deportivo, que era mucho más grande, que tenía muchas más posibilidades, pero siguieron los pasos de la cancha en cuanto a eso que acabas de decir vos y que es muy importante. Los clubes, no solamente los resultados de fútbol. Ahí vamos a... hay una imagen que seguramente los hinchas de Ferro lo van a poner realmente orgullosos. La estábamos viendo dentro de esa imagen. El señor Alfredo Di Stéfano con la camiseta de River. Y este señor seguramente, miren lo que salía, 10 centavos en ese momento. Estábamos hablando del año 1928, la tapa de la revista La Cancha de 1928 con Pedro Chalú, que si no lo conoce, usted es hincha de Ferro, nos estás escuchando en este preciso momento. Bueno, es un caso muy significativo el de Pedro Chalú. Lo conocían como Tres Pulmones, imagínense cómo corrían. En ese caso con la camiseta argentina, pero fue la primera tapa de un medio masivo en el cual un jugador de Ferro aparecía. Mira vos. En 1933 apareció en el gráfico un jugador de Ferro. ¿Sabés quién? En 1928 fue en la cancha. ¿Sabés qué jugador de Ferro? ¿Quién? El papá de nada menos que de Pepe Santoro, el arquero de Independiente histórico. Bueno, el padre también era arquero y salió haciendo como que atajaba la pelota. Un Pedro Chalú, esto es de 1928, selección, todavía no habían empezado los mundiales, estamos hablando de los Juegos Olímpicos, y esa tapa fue la primera, un Chalú que había disputado 7 partidos amistosos no oficiales con la selección argentina, y era considerado uno de los grandes centro half en su época, laborioso y seguro, técnico y entusiasta, decía la revista. Hoy esa portada vale oro, ¿no? Guita. Una joya y
reconocimiento y un regalo que le queremos hacer a todos los hinchas de Ferro. Más allá de lo del Beto Amarcico. Así es. Quiero decir, vas a estar de acuerdo, Gonzalo, que esta sección la vamos a continuar con más revistas, porque mucha gente conoce Goles, conoce la revista Estadio, pero hay muchas revistas en esas épocas que había que hacerla como alma, tripa, corazón, como la sección nuestra, porque no había guita y había que salir a buscar quién pagaba una tapa, una contratapa, etcétera. Así que va a ser nuestro homenaje al verdadero periodismo deportivo. Así es, así es. Vamos al último bote a tierra. Sí, cómo no. ¿Y volvemos? Sí, señor. Dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir. A Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Bueno, ya estamos en la recta final, casi son las 10 de la noche. Tenemos que decir que falta 1 minuto y Excursionista sigue ganando 2-1. Así que la hora referí. Y por el otro lado vamos a decir que se jugó la mayor parte de los partidos programados para este día de la primera C. Suspendido Central Ballester, Sportivo Barracas. Pero estaban jugando. No llegaron empezó? a jugar siquiera. Leandro N. Alem, Juventud Unida. Van a... todavía no se saben fecha y horario. Pero sí se jugó en Rosario. Sí, señor. Central Córdoba de Rosario, General La Madrid. Jugaron, ganó el Charrúa, 3 puntos fundamentales para el Charrúa, sí, que señor. andaba medio trastabillando. Aarón Quijano a los 24 minutos. Joaquín Messi, el Messi Charrúa, 2 minutos después metió el segundo. Hubo un impas después del gol de Ezequiel Madariaga para la Madrid. ¿Por qué? Porque llovía y llovía y llovía. Se demoró, podemos decir. Se puso una pausa duradera. No, tormenta eléctrica. Exactamente. Volvieron los equipos, pero Paulo Killer en el minuto 99 de penal terminó poniendo el 3-1 final. Perdóname que te hago una acotación. En Central Córdoba fue expulsado en el segundo tiempo Stefano Pizio. O sea que Central Córdoba jugó los últimos 30 minutos, vamos a completarlo, con 10 jugadores. A pesar de todo, hizo un gol más. Logró salir un poquitito de la posición incómoda en que estaba. Berazategui, con el debut de Nico Martínez, no pudo quedarse con más que un punto contra JJ Urquiza de visitante 0-0. Tampoco pudo sumar puntos Sacachispas, aunque sigue primero contra Puerto Nuevo. Perdió en Campana. Lisandro Mercury puso
el 1-0 final. Casi se ahoga cuando Exactamente. festejó porque había agua nada más atrás del arco. Deportivo Español y Leones igualaron 0-0, un partido vibrante, pese a ser un 0-0, que Deportivo Español pudo haberse quedado con un gol agónico, con una increíble jugada que erró David bajo el arco, pero también tuvo dos travesaños en contra, así que pudo haber sufrido ese gol de Leones. Sin embargo, bueno, sigue con este buen andar. Por el otro lado, Victoriano Arenas derrotó a Centro Español por 1-0 como visitante. Luján, que sacó 3 puntos de ventaja en su zona, derrotó por 3-1 en Claypole al Tambo. Tomás Dopazo puso de penal el 1-0. Leandro Coronel puso 2 minutos después el 2-0. Tomás Luján justamente le convirtió a Luján, pero en este caso para el descuento 2-1 de penal, y a los 95 Julián Ford puso el 2-1 final. Por el otro lado, Deportivo Paraguayo, un gran triunfo, Muy bien. porque estaba último y lo dejó Argentino de Rosario momentáneamente. Justamente le ganó al Salaíto con gol de Teo Guiñazú para el rosarino a los 22 minutos, pero lo dio vuelta Rodrigo Ortiz de penal a los 44, y a los 65 Juan Mendoza para el 2-1 final. En este momento, lo que se dice, un partido que era por 6 puntos. Sí, ¿no? por 10 puntos diría yo. Mercedes está derrotando a Mercedes igualó 1-1 a Estrella del Sur, y por el otro lado Cambaceres empató cayó con Lugano. 2-1. Eso por la tarde-noche. Exactamente. Bueno, vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. Comience a parcero. Bueno, un abrazo enorme a Joaquín por bancarnos, por las corridas, por todo. A Graciela, Victorio, la pequeña, Se la Valentina, extraña. Inés, se la extraña. ¿Dónde estarán en este preciso momento? ¡Tomalo vino! Vamos, también un abrazo gigante a la gente del Viejo Buzón. Sí, señor. ¿A quién más? A la gente de Marquesiana, a toda la gente del Hospital Posadas que siempre nos escuchan, obviamente a los amigos de siempre, a Carlos del Furgón, a la gente de la parada de diarios de Gaona, un abrazo gigante para la Romana, y a todos los que nos escuchan viernes a viernes, el agradecimiento pero infinito de parte de los dos. Y Gonzalo, si tu equipo juega un día de semana como hoy a las 3 de la tarde, llueve, salió el sol, decís, bueno, no llueve más, me voy a la cancha. Te vas a la cancha, 3 cuadras, el colectivo del estadio, llegás, el partido se suspendió, volvés a tu casa a las puteadas, volvió a salir el sol y te olvidaste encima el paraguas en el colectivo. O lo que le pasó a un amigo que vive allá vive por Núñez. Se fue a ver un amigo argentino de Quilmes. Viajó 2 horas, 1 hora y media en colectivo. Cuando llegó le dijeron el partido es mañana. Que se hubiera quedado. Se cambió el horario, se cambió de día, Sí. se reprogramó. Bueno, siempre. Eso le pasa por vivir en Núñez. Siempre se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Los vamos a dejar uno de los lindos partidos que se vivió la semana pasada, el 1-1 entre el Doque y Liniers. Sí. Y vamos a pasar cómo lo viven allí en el Doque, y aprovechamos para mandarles un fuerte abrazo. Esta previa, el durante y el post de ese partido. Mirá Con eso vos, nos vamos. ¿Ya nos viene a buscar el gondolero? Sí, nadando. Sí, más Chau, o menos. buen fin de semana, que descansen. Nos volvemos a ver, a oír y a escuchar el viernes que viene. Chau. Pero no a oler. No. Ágilmente, corazón, solo lo impensado es imposible. No desconfiar de todo, sino estar dispuesto a todo. Una cosa, es hoy, boludo, es hoy.
mañana, todos los que estamos acá sabemos lo que significa este partido para nosotros hoy. Hoy es una final, hoy es a cara de perro, hoy es con el cuchillo entre los dientes y hoy es con el corazón. Lo único que le voy a pedir es cuando volvamos acá, después del partido, que la camiseta esté toda transpirada, que nos miremos a los ojos y que no nos reprochemos nada. Hoy con el corazón, todos juntos ganamos este partido, Sentado en las rodillas de un eterno atardecer, que pasará por el costado un arco iris salado, y vos en la orilla, sin moverte los pies. Cambiar patrones de conducta, no asustarse si hay uno que eructa, habiendo tantas cosas que asustan. Dormir con la almohada en los pies, no gritar sin contar hasta 10 y pasearse descalzo una vez. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput.